BR Radio presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bienvenidos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la vida muchas veces los seres humanos nos ha tocado renunciar a muchas cosas para poder alcanzar lo que nos proponemos. Y no es diferente cuando se trata de las cosas pertinentes a Dios, a su reino, al cielo mismo. Había mucha gente que quería seguir a Jesús, pero la verdad pensaban que podían seguirle de cualquier forma. Jesús les ha dicho que es necesario renunciar a todo. Escuche lo que Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hermanos, hijos, bienes, esposa, por seguirme a mí, no es digno de mí. Y el que procure salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la hallará. En las Escrituras encontramos entonces a cantidades de personajes que llegaron a valorar de una manera tan grande la obra de Dios, el llamamiento divino, que por ejemplo Abraham dejó su tierra y su parentela para obedecer al llamado de Dios. Moisés renunció a ser hijo de la hija de Faraón para así cumplir con el propósito divino. David renunció a sus ovejas para convertirse en el rey de Israel. Pedro y los apóstoles dejaron cada uno muchas cosas, incluso sus propias empresas, para entregarse por completo al servicio de su Dios. Hoy no es diferente. Seguramente que hay muchas personas que quieren ser salvas, pero es interesante que hoy se detenga a pensar por un momento que le es necesario dejar lo que tenga que dejar. Es posible que amen mucho el alcohol, las drogas, el hurto, la violencia, la mujer del prójimo, que amen mucho las vanidades de este mundo. Es interesante que comprendas que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, provienen del mundo y no del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hoy hay un llamado interesantísimo de parte de Dios, y es que dejes lo que sea necesario para seguirle, que abandones lo que tengas que abandonar para agradar a Dios. Porque recuerda, la riqueza más grande que un mortal puede tener sobre la faz de la tierra es la salvación de su alma, y de la única manera que el hombre la obtiene es renunciando a todo lo que sea pecado, a todo lo que desagrada a Dios, y haciendo las cosas que Dios manda, pues Dios siempre nos encausa para un futuro feliz. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de la vida, y que esta vida está de la mano del Señor. Qué hermosa bendición saber que nosotros cada día que abrimos los ojos es por pura gracia, de esa gracia que Dios nos ha hecho participantes por pura misericordia. Así que, hermanos, démosle gracias al Señor en este día. Siéntase bendecido porque está respirando, porque la vida está y el hálito de vida está todavía en cada uno de nosotros. Desde aquí damos unos saludos muy especiales a nuestros hermanos en el máster, a nuestro hermano Alex, a nuestro hermano Fabio, y de igual manera a nuestro hermano Carlos Hoyos y a su esposa Merceditas. Y un saludo muy especial a toda esa amable audiencia que se conecta porque ama la Escritura, porque ama el autor de la Escritura, porque ama el que habla por la Escritura, porque siente el que habla a su oído, que es el Espíritu de Dios, por la Escritura. A todos ellos que se conectan y que están acompañándonos en esta mañana desde Colombia y desde todo el mundo por estas ondas sonoras de BR Radio, mi saludo caluroso en el nombre del Señor Jesucristo. No se le olvide compartir, hermano, no se le olvide de alguna u otra manera inducir a este estudio de la palabra a muchos, porque para muchos son
Esta palabra que estudiamos acá es la palabra de Dios, la que transforma al hombre, la que le da trascendencia, la que lo lleva a la eternidad, la que lo transforma y lo hace estar en gracia y en paz para con Dios. Así que mire que esto es muy importante, lo que Dios permite que por su palabra el hombre obtenga. Amén. Vamos a orar en esta mañana y le vamos a dar gracias a Dios para que por la palabra de Dios podamos seguir de una manera especial, edificándonos todos. Amén. Señor y Dios, damos gracias, Rey de Gloria, amado Jesucristo. Ponemos delante de tu presencia hoy, amado Jesús, el programa de un encuentro con la palabra. Te damos gracias por el estudio, por tu palabra. Te damos gracias porque hoy nos has regalado la vida y esta vida, amado Jesucristo, la queremos usar simple y llanamente para lo que tú la has creado, para glorificar tu nombre, para servirte, amado Jesucristo, mi Dios, para promulgar el nombre de Dios por donde quiera que podamos hablar de Él con toda rectitud y testimonio genuino de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, amado Jesucristo. Bendícenos hoy con el estudio de tu palabra y hazte presente, amado Jesucristo, mi Dios, en cada uno de los oídos que escuchan tu voz por medio de la palabra. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, venimos estudiando algo bien importante, el libro de los Romanos, como estructura doctrinal que nos viene muy bien explicada por Dios, por todos y cada uno de los que se hacen participantes de estas líneas, que no es más que otra cosa que el Espíritu de Dios en boca del apóstol Pablo. Qué bueno entender, hermano, que el libro de los Romanos sí que nos da estructura en lo que sabemos, en lo que debemos sentir, en lo que debemos enseñar, en lo que tenemos que tener claro como ejemplos básicos de lo que es nuestra verdadera vida cristiana, toda aquella que se desarrolla en esa columna vertebral que es el punto doctrinal de una fe salvífica, de una fe bíblica, de una fe que no tiene ningunos accesorios, sino que está completamente enmarcada en la sencillez, en la facilidad de recibirla, de aprenderla, de retenerla, de recibirla y ponerla por obra, después de esa majestuosidad gloriosa de una obra perfecta, para que nosotros podamos comprender lo hermoso que es la fe en Jesucristo, y que también nos quede muy claro que la fe en Jesucristo la podemos recibir de la única manera, ¿sí? Que es siendo justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios, y precisamente este es el gran tema que nosotros traemos por la Escritura, y que Pablo hace una descripción muy amplia, muy hermosa, porque como les decía hace un momento, hace parte de un aprendizaje básico, hace parte de una iluminación primaria, hace parte del paso inicial de esa revelación gloriosa de lo que significa para nosotros la fe en Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a abordar el capítulo 4 del verso 13 en adelante, pero yo quiero que usted, hermano, tenga en memoria lo siguiente. Si hay cosas que no están ordenadas, si hay cosas que de alguna manera fluctúan ahí en la mente de uno y que como que no les ha conseguido el lugar, tiempo, modo y lugar específico, pues el libro de los Romanos nos ayuda a centralizar el conocimiento y a ponerlo de verdad en un orden que nos traiga el beneficio para formarnos y crecer y tener la prudencia gloriosa en la palabra para asimismo expresarla a los demás. Así que, hermano, atendamos mucho la palabra de Dios. Toda ella es riqueza escritural, espiritual, eficaz y viva. Y cuando nosotros la escudriñamos y cuando nosotros hacemos de una u otra manera, ponemos voz y ponemos oídos atentos, ella nos edifica. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 13. Porque, escúchelo bien, hermano, porque aquí hay palabras y frases que de verdad necesitamos atesorar. Porque en la medida que atesoremos estas palabras, en esa medida vamos a tener una fe con una claridad completamente meridiana, hermano. Entonces nosotros debemos entender que esto sí es lo que nos forma como iglesia, como cuerpo, como hombres y mujeres que podemos decir que hemos creído y que somos hijos de Dios y que no hay dudas
de ninguna índole ni espacios vacíos en lo que se refiere a nuestra fe, sino que estamos completamente claros en una fe única, bíblica, y que esa es la que Dios ha dejado para predicar. Mire lo que dice la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Qué importante que comencemos de esta manera, hermano, para que nosotros comencemos. Si usted mira, hermano, aquí Dios y Pablo está haciendo prácticamente algo bien importante: desligarnos por completo de la ley. Sí, entendiendo que la ley ya hizo su oficio para los que hemos creído. Sí, porque para los que no han creído, la ley sigue vigente para que llevarlos al camino y a la fe de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que todo esto se gestó en un silencio maravilloso. Digo un silencio maravilloso porque fue progresivo hasta que se hizo claro, y el misterio de todo esto se vio y se es evidente por la Escritura a estas instancias en donde Pablo nos enseña, y desde estas instancias hasta la fecha pues han pasado 21 siglos de esta gloriosa realidad. Permítame leérselo nuevamente, hermano, porque aquí hay que hacer hincapié claramente para que nosotros, vuelvo y le repito, hermano, dejemos las pasiones por cosas que de alguna manera hicieron carrera y fueron importantes, pero que ya están completamente abolidas en Cristo. Entonces dice la Escritura: porque no por la ley, escúchelo bien, hermano, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí volvemos a tomar relevancia del cómo, porque en el qué miramos cómo todas las cosas que sucedieron antes de esta gran y gloriosa verdad de la justificación por la fe, pues es la estructura y los cimientos en donde nosotros podemos entender cómo todas estas cosas que estamos hablando en el libro de los Romanos tienen antecedentes sólidos y antecedentes en la presencia de Dios que nosotros debemos comprender y concatenar sin ningún argumento fuera de la Escritura, sino que tenemos que saber que la línea transversal y el hilo conductor que la Escritura trae para que nosotros aprendamos esta gloriosa verdad y no solamente la enfaticemos, sino que tengamos cómo justificarla cuando nos demanden de ella razones. Amén. Así que nosotros debemos entender, hermano, que Dios en su sabiduría, en su soberanía, resumió todo el cómo en la justificación por la fe. Esto es un reglón importantísimo, básico, pero que de alguna manera es el punto de partida para nuestra comunión, nuestra relación, para el perdón de pecados, para el arrepentimiento, para el bautismo, para todo lo que es una vida cristiana, para quedar completamente preparados para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Todo comienza en la justificación por la fe. Amén. Todo esto es prácticamente lo que nosotros debemos comprender para dar ese primer paso seguro de que estamos no solamente en la verdad, sino que la verdad se ha hecho realidad en nuestras vidas con claridad. Amén. Y dice el verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Volvemos a mirar cómo Pablo aquí insistentemente y el Espíritu de Dios va aboliendo, va rezagando y le va dando completa estructura de salvación a la fe, a la promesa de la fe, a la promesa que es de la justicia de la fe, para que nosotros entendamos, hermano, en dónde debemos enfocarnos para tener esa comunión y esa experiencia salvífica que nos llevará y nos trascenderá claramente a una eternidad gloriosa con Cristo. En dónde hay que poner el esfuerzo, el entendimiento, los ojos, en dónde hay que concentrar los sentidos, porque no se les olvide que todo esto hace parte de ese aspecto espiritual, sensorial, pero real, que es nada menos ni nada más que la experiencia gloriosa de la Escritura, ¿sí? Viva y eficaz, que por el Espíritu hace realidad lo que ella plasma. Amén. Y mire lo que plasma. Porque si los que son de la ley son los herederos,
vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermano, entendámoslo, nosotros, nuestros antecesores, nuestros antecedentes a esto que estamos estudiando, están ahí, no los podemos negar, son parte estructural del todo, pero no es el fundamento del todo. El fundamento del todo estamos estudiándolo porque la justificación es esa entrada, digámoslo así, muy necesaria, en donde el pecador debe comenzar por ahí para tener esa comunión gloriosa con Dios. Y esto no tiene, y lo estamos leyendo, esto no tiene ningún llamado, ningún asidero por la ley. Es decir, la salvación no es por la ley, la fe no es por la ley, el encontrarse con nuestro Señor Jesucristo no va a ser por la ley. Todo lo que nosotros querramos hacer y recibir de parte de Dios va a ser por la fe en Jesucristo. La promesa viene, ¿sí?, por la fe en la justicia de Dios, y debemos comprenderlo y debemos de una vez sellar una verdad que la Biblia la dice a gritos enteros, para que nosotros tengamos una seguridad de por dónde caminar, hacia dónde caminar, cómo caminar y a dónde vamos a llegar. Por eso es que, hermano, usted muchas veces ha escuchado que todos los caminos son válidos para llegar al mismo lugar. Pues tengo una mala noticia: para llegar a esto, a la justificación de la fe, solo existe un camino y se llama Jesucristo, el que puede justificarnos por la fe en Él. No hay otro camino, no hay mil caminos, como la tradición lo dice y como muchos dogmas lo han hoy en día abrigado, que esto es lo mismo, que todos vamos para el mismo lugar, que es la manera que cada uno ha tomado diferentes formas. Pues, hermano, le tengo una mala noticia. La Biblia dice que no hay sino un solo camino. Y permítame expresárselo con lo que estamos estudiando. Hay solamente una promesa de fe. Hay solamente uno que cumplió la promesa de fe: Jesucristo nuestro Señor. Hay solo una manera para que esta promesa se haga realidad: la justicia de Dios, que es por la fe. Y hay un solo lugar donde esto se converge. ¿Y dónde esto converge? En la doctrina de la fe en Jesucristo, que estructura claramente la única iglesia que está conformada de manera doctrinal por la palabra y la escritura que estamos leyendo. Amén. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mira, hermano, lo que es importante, cada verso de esto, cada vez que citamos la escritura de lo que estamos estudiando, pues ella trae una riqueza en sí misma, que, hermano, las palabras de la Biblia son palabras que son eficaces. Así las menciona y así habla la Biblia de sí misma, ¿sí? Viva y eficaz. Pues la ley produce ira, ¿sí? Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, fíjese una cosa importante, hermano. Aquí Pablo está hablando de los componentes y de lo que de verdad la ley sencillamente hizo, hace y hará a todo aquel que aún no ha convertido su vida a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente no la puede cumplir. Amén. Y al no cumplirla, pues sencilla y llanamente esto es lo que produce. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, fíjese lo importante de la ley cumplió un parámetro, la ley cumplió una función, la ley simple y llanamente era ese camino muy bien señalizado por donde debíamos transitar todos los seres humanos, en especial el pueblo de Israel, pero no pudo transitar cumpliendo la normativa que la ley exigía. Así que dice la palabra de Dios, tiene que existir la ley para que de alguna manera, sí, también podamos comprender que hay una transgresión, ¿sí? La transgresión es prácticamente lo que la Biblia nos enseña, es no poder obedecer a la ley, conociéndola.
Entonces fíjese cómo es de importante, hermano, que entendamos la función de la ley y que ya quedó rezagada y que nos abre un panorama muy claro el libro de los Romanos y lo que estamos estudiando, de que hoy tenemos que concentrar todo esfuerzo, todo sentido en lo que es la fe en Jesucristo, y ahí está el epicentro de la seguridad del ser humano para poder llevar una vida de salvación regida con una seguridad que es la fe en Jesucristo y completamente blindada en una doctrina que proviene de Dios, que es de Dios y que Dios la deja completamente abierta por la Escritura para que usted y yo no tengamos ningún impedimento en creer como dice la Escritura. Esto no se puede creer como dice el dogma de momento o como dice la tradición de toda la vida. Esto se tiene que creer como dice la Escritura y con las páginas abiertas y con la iluminación y la revelación que es por el Espíritu de Dios cuando usted permite que la Biblia le hable, porque la Biblia trae a ese su autor apenas la abrimos. Por tanto, dice la Escritura, es por fe. Mire esta palabra, hermano, tan completamente, si me permite el término, radical, absoluta, para que nosotros entendamos en el tiempo, modo y lugar en que Dios ha establecido la salvación integral del hombre, ¿sí? Entonces aquí hay un conector impresionante. Por tanto, es decir, por todas las razones que Pablo está expresando por el Espíritu y por todas las cosas que usted está leyendo en la Biblia y por todas las cosas que usted está escuchando desde estos micrófonos, dice una frase tajante. Por tanto, es por fe. Y escúchelo bien, para que sea por gracia. Permítame detenerme ahí, hermano. Porque si tenemos definido que la gracia es el regalo inmerecido de Dios hacia los hombres, pues hermano, aquí se conjuga el escenario y también se conjuga claramente el cómo. Mírelo, por tanto es por fe, no por obras, no por dogmas, no por tradiciones, no por pensamientos propios, no por pensamientos libres, no por costumbres humanas, no por invenciones humanas. Yo quiero recalcar en esta mañana que la Biblia nos enseña algo importantísimo, hermano. Por tanto, es por fe. O sea, la única llave, déjeme decirlo así, la única forma, la única puerta para adquirir el cómo de Dios es por fe. ¿Y en qué escenario? En el escenario que la misma Biblia lo dice, para que sea por gracia, ¿sí? A fin, escuche bien, o con la finalidad de que la promesa sea firme para toda, este absoluto es lindo, para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando usted mira este verso, hermano, y es concluyente, y es una declaración, hermano, que no tiene objeciones alguna, ¿sí? Por tanto, es por fe. Amén. Así que, hermano, por tanto es por fe, es para todos aquellos que quieren buscar atajos, que buscan dogmas, que buscan invenciones propias, que buscan cosas fuera de la Escritura, que buscan métodos completamente humanos y que se aferran a tradiciones humanas y que se aferran a tradiciones que no les pertenecen, como el pueblo de Israel o tradiciones hebreas, para ser muy claros, es que usted tiene que entender lo siguiente. Es por fe, no es más que otra cosa que el amor que Dios establece para el mundo en todos, escúchelo bien, en todos y cada uno de los seres humanos, encuéntrese donde se encuentre, esté bajo la cultura que esté bajo el idioma que esté. Este es por fe, se cumplirá y se cumple y se ha cumplido por todas las naciones desde la declaración de Abraham hasta la confirmación y la declaración
completa e integral del cómo, porque en este cómo no se nos puede olvidar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que estas palabras que estamos leyendo hoy tengan todo el sustento bíblico y claro de lo que dice la Escritura. Por tanto, es por fe. Así que descanse, hermano y amigo, descanse, porque si tú has tomado atajos, si tú has tomado caminos que te han costado cuesta arriba, mucha dedicación porque todo esto, hermano, cuando no se entiende, metámoslo en el medio del dogma y de la religión y de la tradición y de las costumbres. Pero cuando esto se entiende, hermano, se vuelve el facilismo, una facilidad que Dios ha dejado expuesta para que nosotros la tomemos, para que sepamos cómo es que vamos a recibir el beneficio que Dios ha establecido de manera simple, sencilla. No podemos olvidar la majestuosidad de la obra del Calvario, de todo lo que Dios ha hecho, hasta que esta palabra se quedó en la retina y en el oído de todos. Es por fe, simple. Es sencillo, es decir, es por la acción misma de creer en Jesucristo, es por la acción misma de coger nuestros sentidos y prestarle atención a lo que la Biblia dice, es donde se va a conformar esa fe que va a ser un conocimiento que va a poner Dios en nuestra mente y la va a iluminar y vamos a comprender y vamos a salir de cualquier dogma, tradición y vamos a pertenecer a esta fe que es en Jesucristo. Y esta fe que es en Jesucristo, pues hermano, dice la Escritura que es la única manera de recibir los beneficios salvíficos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, usted mira aquí cómo esta palabra y cómo nos baña a todos. Dice la palabra de Dios claramente, ¿sí? Para que la promesa sea firme para toda, absoluto, su descendencia. No solamente para el que es de la ley. Escuche bien, los de la ley tienen que pasar por la fe. Ahí lo está diciendo clarito. A esto no hay que darle mucha explicación porque lo está diciendo. Que los de la ley tienen que pasar por la fe. Es decir, para ellos también tienen que vivir la promesa de creer en el único Dios vivo y verdadero y que su nombre es Jesucristo. Amén. Y dice la palabra, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos comprender, hermano, cómo aquí la palabra fe, cómo aquí la llave de la fe, cómo aquí la justificación por la fe nos baña completamente a todos en una obra salvífica que no tiene sino una connotación para recibirla. Por tanto, es por fe, para que la promesa, dice la palabra de Dios, sea por gracia. Amén. Con una finalidad. Que esto nosotros debemos entender, hermano, con la finalidad de que la promesa sea firme. Nosotros, hermano, hay veces la gente de alguna manera desperdicia mucho tiempo en su vida buscando la verdad, buscando la verdadera iglesia, buscando el dogma, buscando la tradición que se le acomode a su forma de pensar. Yo les invito de una manera respetuosa desde estos micrófonos que hoy hay una manera expedita, sencilla, que la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña y que con toda seguridad el Espíritu de Dios en este momento está iluminando su entendimiento. A todo el que me escucha los está iluminando para que usted entienda que es por fe que va a recibir absolutamente todas las cosas en Dios. Y la palabra sigue diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Mire desde dónde arrastra la justicia de Dios, mire desde dónde viene la fe en Jesucristo, mire desde dónde ha hecho carrera, ¿sí? Desde dónde viene para concretarse y entregarla de una manera integral en el tiempo de la gracia para que todos tengamos acceso
a esta gracia que es por la fe de una manera salvífica en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice claramente, a quien creyó, el cual da vida a todos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, yo quiero que usted entienda que desde el escenario de Abraham hasta el escenario que Pablo expresa estas verdades y que de alguna manera es el único hombre que Dios eligió con todas unas credenciales en el conocimiento de la ley, pero que le iban a servir de plataforma para comprender lo que Dios iba a establecer en la gracia, y que Pablo tenía claramente cómo condensar por el Espíritu todo este conocimiento, y que este conocimiento nos lo pone por el Espíritu de manera expedita para que usted y yo atesoremos y comprendamos, hermano, lo importante que es tener la claridad de la justificación. No solamente decir que yo creo en Jesús basta, lo que necesitamos es decir creo en Jesús y tener toda la justificación bíblica desde lo que estamos estudiando, es decir, desde la raíz prácticamente de la justicia de Dios, que comienza con Abraham pero se hace completamente extensiva en un desarrollo progresivo hasta que la recibimos con la integralidad de la obra de Cristo y con esa palabra viva y eficaz después de la resurrección. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que todas estas cosas están enmarcadas ¿para quién, hermano? Para darle vida a ¿quiénes? A los muertos. ¿Y cuál es el hombre y la mujer que ha recibido la enseñanza doctrinal genuina por la Escritura y por el poder del Espíritu Santo, que estábamos muertos y hoy no gozamos de una vida espiritual con estas verdades que son estructura vertical y doctrinal de un verdadero cimiento para la salvación del alma? Nosotros debemos entender, hermano, que Dios no se anda con pormenores, ni que Dios se anda con pequeñeces para que usted y yo pensemos de que esto tiene de alguna manera complicaciones para el entendimiento, sino que algo tan importante que Él gestó, lo buscó y lo puso de una manera tan simple y tan sencilla que solo tenemos que exponerlos, voy a decirlo así, a una muy buena lectura, a una lectura despacito para hacerle exégesis y comprensión a toda la Escritura y permitir que se nos revele y se nos ilumine esta gloriosa verdad. Porque muchas veces la gente anda pensando que es cambiar de religión, cambiar de dogma. Sí, no, hermano, esto no es cambiar de religión ni cambiar de dogma. Esto es llegar a la verdad escritural que te va a traer beneficio y trascendencia en la eternidad. Esto no es algo de jugar, esto no es algo de que yo me quedo acá y yo estoy aquí hasta que vengan los días y la muerte me asalte. No, hermano, esto de la justificación, esto de la fe en Jesucristo, yo creo que es el conocimiento más importante que el ser humano debe adquirir en su debido momento al escuchar la verdad de la Escritura. Porque la Biblia lo dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, hermano, cuando Dios le habló esto a Abraham, él ya tenía clarísimo cómo iba a desarrollar ese que se estaba conformando en todo el Antiguo Testamento, pero que cuando llega la apertura del Nuevo Testamento, el cómo venía haciendo carrera. Simple y llanamente se mostró, se reveló, se iluminó para que nosotros pudiésemos entender que el cómo Dios lo estableció de una manera sencilla para que usted y yo lo podamos recibir. Es que, hermano, mire, muchas veces la gente no tiene la verdad de la Biblia, que es Jesucristo, es porque sencillamente se niega a leerla, se niega a entenderla, porque tiene unos prejuicios completamente tradicionales, tiene unos prejuicios completamente históricos y no permite que en el presente la Biblia le hable de esta manera tan simple y tan sencilla para poder ser de la fe en Jesucristo. Amén. Y dice la Escritura, Él creyó. Escuche bien, porque aquí vamos a mirar unas palabras que hacen hincapié clarísimo para tener una fe
como la estamos estudiando, una fe limpia, una fe pura, una fe transparente, una fe que no tiene engaño, una fe que tiene toda la sumatoria de verdades para que usted tenga una fe completamente consolidada desde todas las aristas y perspectivas en una verdad que se puede hablar, que se puede expresar, que se puede explicar, que se puede concatenar, que se puede unir y que tenemos la solidez, porque la fe en Jesucristo no es algo que salió de la espontaneidad de Dios. La fe en Jesucristo es la estructura misma de ese plan glorioso para que el hombre tenga vida y la tenga por la fe en Jesucristo. Así que, hermano, mire que esto es bien importante que usted lo comprenda, para que no solamente lo retenga y lo viva y lo disfrute, sino para que usted pueda trazarse en su mente esa línea transversal de que usted tiene una fe sólida, de que es una fe que supera todo comportamiento organizacional, sino que es una fe que está puesta en el cuerpo de Cristo. Amén. Él creyó, escúchelo bien, en esperanza contra esperanza. Primera cualidad de esta fe de la que estamos hablando: no hay que gestar, hermano, ningún ámbito de duda. Yo quiero decirle, hermano, que la fe de la que estamos hablando, que la justificación por la fe que es en Cristo Jesús, que esto no tiene, hermano, puertas abiertas. No tiene, hermano, nada de lo cual usted quede en la nebulosa al citarlo o al explicarlo. La fe está consolidada en unas verdades que no dejó cabos sueltos de ninguna índole, ni espirituales, ni históricos, ni transformadores, ni de la verdad gloriosa, y mucho menos en la justificación que lo podemos ver por la palabra de Dios. Es decir, esta fe ha pasado absolutamente todos los retos, y todos los retos los ha pasado con suficiencia para que ni aún la ciencia lo pueda negar, ni ningún dogma, ni ninguna tradición, ni ninguna cosa del pasado puede exponerse a esta fe y buscarle alguna puerta abierta o algún escaño sin colocar. La fe que tenemos está perfectamente estructurada y a ella no hay que dudar ni una cosa de la que está escrita. Por eso, hermano, cuando usted se acerca a Dios, pues una de las cosas importantes que Dios nos hace entender es que debemos creer, pero nosotros no creemos como la gente piensa. Nosotros no creemos, sí, a ojo. Nosotros no creemos sin usar las neuronas. Nosotros creemos es viendo, y todo nuestro contexto de comprensión y de razón, en donde todo nuestro ser participa para la comprensión, nos da una seguridad de una fe bíblica que se vuelve vivencial y que no tiene ningún trasfondo abstracto, sino que tiene todo un trasfondo completamente sólido. Él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, no dudó, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender de esto que estamos hablando, que es fascinante, hermano? Cuando Dios promete, cuando Dios habla, cuando Dios dice, cuando Dios guía, cuando Dios direcciona, todo nosotros lo debemos creer, ¿sí? Porque, mire, hermano, no existe fe sin promesa que le antecede. Toda la promesa, toda la fe que usted y yo hoy tenemos es porque existió una promesa que le antecede al todo. Y esa promesa que le antecede, hermano, no es más que otra cosa que la voluntad de Dios expuesta de lo que va a ser, va a suceder, sino que simple y llanamente la extiende, ¿sí? Para que el hombre de Dios nos movamos en un escenario. ¿Y cuál es el escenario? Un escenario de esperanza, un escenario de espera gloriosa, un escenario de paciencia, si me permite el término, para que usted y yo comprendamos
¿Qué es esta palabra de esperanza por esperanza? Es decir, hermano, cuando usted se acerca a Dios y cree, pues usted comienza a caminar sobre las promesas que Dios ha hecho, y esas promesas son las que ejercen un efecto no solamente transformador, sino que es la gloriosa compañía del Señor que nos da esperanza día tras día hasta que todo se cumpla en Dios. Mire lo que dice la Escritura, para que usted lo entienda, hermano, y lo saboree conmigo. Esta esperanza es hermosa. Grábese esto, hermano, para que lo tenga ahí. La fe existe es porque le antecede una promesa. Todo lo que Dios quiere hacer por fe, todo le antecede una promesa, ¿sí? Es decir, primero está la promesa porque yo tengo que saber en qué debo creer. Entonces el Señor dio una promesa que nos baña a todos, Génesis 3:15, y que esa promesa se va haciendo carrera y se va manifestando de manera progresiva hasta que esa promesa se hace realidad. ¿Y cuál es la promesa que se hizo realidad? Que el mismo Dios estaría con nosotros, que Él mismo vendría y nos salvará. Esa promesa que nos baña a todos es precisamente lo que marca una esperanza de la fe. Por eso nosotros no tenemos una fe en algo que cuelga, o una fe en algo que se hace, o una fe inerte. Nosotros tenemos una fe viva que se manifiesta y nos acompaña en todo el trasegar de nuestra existencia y de una vida espiritual genuina, tomado de la mano de una fe genuina que estamos estudiando con claridad por la Escritura. Amén. Para que nosotros entendamos esto, hermano, que la promesa la hizo Dios, que yo creía esa promesa y que esa promesa me mete en un escenario maravilloso de una esperanza gozosa, cual somos participantes todos los que hasta el día de hoy hemos creído en el Señor Jesucristo, con una premisa muy clara, como dice la Escritura. Amén. Y dice la palabra de Dios. Entonces no se le olvide. Número 1, creyó en esperanza sobre esperanza. Número 2, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Una de las cosas importantes, hermano, que nosotros necesitamos comprender de esta fe es que nosotros en el caminar no nos podemos debilitar, porque nosotros vamos a recibir un paquete completo con esto de la justificación de la fe, en donde tenemos absoluta confianza y seguridad de que el que prometió lo hará. Entonces, en esto nosotros debemos comprender algo, hermano, que esta palabra no se debilitó. Es que el que está en la fe en Jesucristo no está jugando a las posibilidades, no está mirando si lo que dice la Biblia hace parte de un azar, ¿sí? No, hermano, cuando la Biblia habla, cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando todo está en la línea de la promesa de Dios y usted y yo nos exponemos a la fe en Jesucristo con entendimiento, pues nosotros vamos a tener una cualidad que es clara. No vamos a tener en ningún momento de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, que la columna vertebral, que esa verticalidad doctrinal que tenemos, que es la fe en Jesucristo, de alguna manera vaya a decaer. No, sino que tenemos prácticamente un bastión completamente consolidado, y por eso es que nosotros andamos con la firmeza. La firmeza de un creyente genuino no es arrogancia, es simplemente confianza en lo que Dios ha prometido. Amén. Entonces nosotros debemos comprender esto, hermano, para saber claramente que nosotros debemos estar muy puestos en el eje vertical de una doctrina que tiene unos componentes gloriosísimos de que creyó en esperanza sobre esperanza, pero que le vamos anexando cosas que la Escritura nos enseña y dice, y no se debilitó. Es decir, esto es un camino en que Dios mismo nos entrega la fortaleza para caminar
claramente hasta que Él tome determinaciones en nuestra vida y en nuestra eternidad en su soberana decisión. Amén. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Estos son ejemplos que nos está colocando acá, que fueron vivenciales para Abraham y Sara, pero que a nosotros nos construye claramente la solidez de lo que es la promesa, y que esa promesa que genera una solidez nos coloca en una fe genuina, y que esa fe genuina puede completamente hacer, ¿sí?, al que cree y se sostiene y se mantiene y espera la obra de Dios, puede ser completamente eso que parte de victoria. Hermano, es que todos los que son de la fe en Jesucristo y los que pertenecen a la doctrina bíblica y los que están en el cuerpo de Cristo, pues hemos experimentado lo importante que es tener la seguridad en la fe en Jesucristo. Porque es que, hermano, nosotros, Dios no nos entrega la fe para andar en picos de confianza o de debilidad o de desconfianza. La fe es para que marque claramente como un pedernal en la seguridad de lo que ha establecido y de la promesa de quien la ha hecho. Entonces, número 1, creyó en esperanza sobre esperanza. Número 2, esta fe no lo debilitó en su presente, en su condición que era completamente adversa, ¿sí? Pero que nosotros debemos comprender. Y permítame hacer un paréntesis para los que de pronto no tienen la historia clara. Acuérdese que Sara y Abraham no tenían descendencia y ya tenían 100 años. Y la Biblia lo dice claramente, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, que ellos humanamente no tenían oportunidad de descendencia. Pero como llegó la fe, como llegó la promesa y ellos creyeron en la fe, pues sencillamente se expusieron de manera de esperanza sobre esperanza, no se debilitaron. Y aquí hay algo bien importante de otra palabra que hace en el siguiente verso hincapié en toda esa estructura que hemos recibido de parte de Dios, de que viene con la justificación por la fe, en donde nosotros debemos tener claridad en esos términos. Mire la palabra de Dios, tampoco dudó. El que es en la fe de Jesucristo no duda. Hermano, nosotros no estamos jugando al azar ni a las posibilidades con Dios. Nosotros estamos claramente expuestos a la soberanía de Dios, en donde la promesa y la fe se hacen claramente visibles y palpables desde que usted creyó hasta que Dios responde. Mire lo que dice la Escritura. Tampoco dudó, porque, hermano, la fe viene a combatir con claridad esta palabra. Tampoco dudó por incredulidad. Cuando usted es de la fe en Jesucristo, ya esta palabra no hace mella en su pensamiento. La incredulidad no está. La incredulidad ya no existe. Usted ya tiene dónde poner sus ojos. Usted ya ha comprendido de dónde proviene la promesa, de dónde proviene la fe verdadera y de dónde y cómo Dios va a ejecutar su promesa en todos y cada uno de los que han recibido la fe en Jesucristo. Así que qué hermoso, hermano. Mire cómo cambia el ser humano cuando recibe a Jesucristo. De ser un hombre incrédulo, sin Dios y sin ley, a un hombre creyente bajo una estructura doctrinal única que es la fe en Jesucristo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Qué hermoso esto, hermano. Qué hermoso cuando Dios promete a la humanidad vida eterna. Qué hermoso cuando Dios promete a la humanidad un Salvador. Qué hermoso cuando Dios cumple a cabalidad su promesa y nos hemos hecho testigos participantes de manera vital con estas realidades gloriosas que estamos expresando en esta mañana. Tampoco
dice la escritura, de la promesa de Dios, sino que escuche bien estas palabritas, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Muchos de nosotros hay veces dicen, no, pero es que yo no recibo. Hermano, entienda la estructura de la fe. La fe tiene que tener una claridad en la mente del creyente impresionante. La fe no puede ser un abstracto. El creyente no puede andar en la nebulosa. El creyente tiene que tener una fe clarísima en el conocimiento, consolidada por el Espíritu Santo, y ser ese beneficiario vivencial de cómo Dios cumple su palabra. Esto es lo que nos hace andar claramente con la seguridad que la misma fe nos da que andemos, para que no andemos titubeando y no nos expongamos a cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura, sino que podamos comprender que tenemos un punto vertical, sólido, coherente, en donde debemos fortalecernos. Dice la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalece usted en fe, hermano? Con todas las anteriores que leímos hoy, en esperanza sobre esperanza, sí, no debilitándose, amén, entendiendo que todas estas cosas, no dudando y fortaleciéndose en la fe. Todas las anteriores van conjugando, es como un blindaje doctrinal que usted y yo tenemos para esperar, para confiar, para saber que lo que recibimos literal y de manera verbal, que por el Espíritu se hace vivencial en nosotros, es una gloriosa realidad que experimentamos todos los días. Porque, hermano, permítame hacer un paréntesis, para muchos la fe se volvió algo del espejo retrovisor, para muchos la fe se volvió un día de su vida del pasado. Hermano, la fe en Jesucristo es una experiencia desde que se recibió hasta nuestros días, y todos los años que usted ha vivido de la mano del Señor, debe ser y tiene que ser una experiencia vivencial diaria, segundo a segundo en nuestra vida. Esto no es que la recibí y después me olvidé de ella. Así no funciona. Lo que funciona es que la recibí y la adherí. Ese tesoro hace cabida todos los días en mi pensamiento. ¿Cómo dice la Escritura? Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este fortalecer, hermano, no es más que otra cosa que la vigencia de la promesa y promesas de Dios que deben estar en el pensamiento del creyente todos los días. Amén. Hágase una pregunta en el día de hoy. ¿Cuántas promesas conoce usted de Dios que está esperando? Y contéstese usted mismo a ver hasta dónde usted fortalece su fe. Porque estoy hablando de la primera y de la más importante de todas, como es la de un Salvador. Pero de aquí se desprenden una cantidad de promesas para la vida cristiana en el beneficio mismo de algo que enmarca la santidad para la gloria de Dios. Amén. Así que la fe la tenemos que utilizar es para lo que Dios la ha enmarcado. La fe la usamos es para nuestro beneficio y para nuestra relación con Dios, y la usamos para lo que Dios la estableció, para fomentar, para tener una relación y una comunión con Dios, y que nos sirva en todo nuestro trasegar en nuestra vida cristiana hasta llevarnos a la eternidad con Cristo. Así que, hermano, no confunda fe con bendiciones, no confunda fe con peticiones, no confunda fe con todas las cosas que hay veces le ponemos de accesorios para llamar la fe. La fe está establecida para que tengamos comunión con Cristo y que podamos vivir una vida santa guiada por la Escritura, y que podamos decir claramente que nos fortalecemos por la presencia de Dios, por las promesas de Dios. Día a día nos fortalecemos, y es por eso que vivimos dándole gloria a Dios. Amén. Pero, hermano, cuando usted tiene fe para comprarse un carro, creo que le está dando mal uso a la fe. Cuando usted tiene fe para comprarse una casa, creo que le está dando mal uso a la fe. Porque la fe necesita seres humanos que estaban muertos, pero que porque creen viven y trascienden a la eternidad. Lo demás es simple y llanamente en un paquete grande que Dios establece.
la añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es por la fe en Jesucristo, que lo demás vendrá por añadidura. Hermano, la añadidura es una promesa más de Dios, pero muchos se afirman su fe en la añadidura y no, hay que afirmar la fe en la justicia de Dios. Amén. Y dice la Escritura, otra parte que nos quedamos acá, porque son palabras que están, hermano, haciendo una descripción de una fe genuina. Escúchela, plenamente convencido. Mira esta frase, mira estas dos palabras, plenamente convencido de que Él era también, ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había prometido. Les estoy hablando del Dios vivo y verdadero. Les estoy hablando del Dios que enalbora sus promesas. Les estoy hablando del Dios que cumple toda expresión que salió de su boca en beneficio del ser humano. Les estoy hablando del creador de los cielos y la tierra. Les estoy hablando del Dios que se hace presente por su palabra y por su espíritu. Les estoy hablando de la promesa gloriosa de salvación, de vida eterna. Les estoy hablando del poder del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Les estoy hablando de que la fe genuina por la Escritura lo que viene es marcada y grabada con una solidez que palabra tras palabra lo único que nos tiene que dar es una satisfacción tan grande y tan gloriosa de habernos Dios encontrado en misericordia y trasladarnos a la gracia para disfrutar a plenitud esta fe gloriosa, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué hermoso andar con el Dios que cumple. Qué hermoso vivir con el Dios que enalbora sus palabras. Qué hermoso saber que hay un Dios que se presenta con la mano extendida para cumplir sus promesas. Y no olvide esto, mi hermano. Dios está en primera instancia, sí, tomando todo esto para que nuestra vida espiritual, que es donde Dios enfoca todos los esfuerzos de todo lo que estamos estudiando, sea una vida completamente en comunión con todo lo que esto nos invita a vivir, a tener y a compartir de esta fe que estamos describiendo de manera sólida, donde no hay puertas abiertas, sino que podemos decir con toda claridad, hay una enseñanza, hay una doctrina, hay una fe que no tiene discusión alguna y que ha sido expuesta por todos desde toda perspectiva y ha salido avante. Y este avante no es más que otra cosa que la soberanía del único Dios vivo y verdadero que existe para otorgarnos de manera gratuita la justificación que es por la fe y que hoy estamos mirando con lupa, con esa lupa espiritual, todos los componentes de una fe que se recibe y que Dios de alguna manera la construyó para que nosotros tengamos la seguridad del que prometió todas las cosas. De mi parte, gracias, hermanos, y quedamos expuestos a la Escritura, al poder del Espíritu Santo y a la enseñanza gloriosa que Dios ilumina y que Dios revela para que cada uno de nosotros seamos edificados. Dios les bendiga. BR Radio presentó Un Encuentro con la Palabra de Dios. Los esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal.